Tercero, ¿no es cierto?, tampoco importa solo cuánto se gasta y en qué se gasta, sino que también cómo se gasta. Y esto yo creo que es realmente importante. Si uno piensa, ¿no es cierto?, uno puede destinar X cantidad de dinero a un fin muy loable, pero puede ser que esos recursos sean mal gastados porque el régimen de incentivos no es el adecuado dentro del sector público o el gasto no está debidamente focalizado. Si uno piensa, por ejemplo, cuál ha sido una de las razones por las cuales la pobreza en Chile se ha reducido en forma tan marcada durante los últimos 25 años, es porque se logró focalizar el gasto social en sectores que efectivamente eran muy pobres. Un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, como se hacía a la antigua, y claro, aquí hay 2 o 3 que tal vez se recuerden de eso, no muchos más, en que, por ejemplo, se subsidiaba el precio de la leche, porque eso era para que los niños pobres pudieran tener leche comprada a un precio más bajo. Bueno, ese es un método muy ineficiente de favorecer a los niños pobres, porque, ¿no es cierto?, la leche barata también servía para hacer helados para los ricos. Si en contraste con eso, ese gasto que se destinaba a subsidiar la leche genéricamente para todos, se destina a financiar desayunos escolares en sectores pobres, uno ahí, con el mismo gasto, está logrando un efecto sobre la pobreza y un efecto sobre la distribución del ingreso muchísimo mayor. De tal manera que la forma en que se gasta, yo creo que también es muy importante. Y esto también tiene que ver con otro tema que a mi juicio es crucial, que es la gestión, porque, ¿no es cierto?, la eficacia con que se gasta no solamente depende de la focalización, sino que también de la calidad de las instituciones. Y eso ya es mucho más difícil medirlo. Pero si uno dice, bueno, ¿qué es lo que es un mejor Estado? Yo creo que si uno puede tener 2 estados en que la proporción del gasto público en el producto es exactamente igual, pero en uno las instituciones funcionan y en el otro no, yo creo que el efecto que tiene el mismo gasto público sobre el desarrollo económico, la distribución del ingreso o cualquier objetivo socioeconómico loable puede ser muy distinto. Y perdón que use aquí un ejemplo muy concreto. Hoy en día yo creo que en el país hay bastante aceptación que el modelo institucional creado para el Banco Central ha funcionado, de haberle otorgado autonomía al banco. Esto, nuevamente, los que tengan cierta edad podrán recordar que no era algo que fuese obvio cuando esto se inició. Esto era una cosa muy discutida, en parte por el origen de la iniciativa de darle independencia al Banco Central, pero la experiencia ha demostrado que el banco puede cumplir sus funciones básicas mucho mejor con un estatuto de autonomía, que quiero además subrayar, no significa que el banco queda al margen o va en contra de las directrices económicas del gobierno, sino que por el sistema de renovación escalonada de sus consejeros se logra compatibilizar la adopción de decisiones técnicamente fundamentadas con un consejo que progresivamente va reflejando también los cambios que existen en el país. Bueno, ese es un caso, por ejemplo, de una institución en que un modelo adecuado ha permitido cumplir bien una función absolutamente estratégica. Y por eso, a mi juicio, no es raro que muchas veces en la discusión pública, cuando se quiere decir, bueno, queremos mejorar la calidad técnica de ciertas instituciones claves, se dice, bueno, ¿por qué no copian el esquema del Banco Central? Ahora, eso no es muy fácil de hacerlo, pero yo creo que es un buen ejemplo en que refleja la importancia de las instituciones. También lo es el hecho que en las instituciones públicas, y aquí estoy incluyendo también las empresas públicas, existan regímenes de incentivos y sanciones que estimulen la productividad, el esfuerzo, la eficiencia y el buen servicio. O sea, uno puede gastar exactamente la misma cantidad de dinero, puede gastar en un mismo fin, pero dependiendo de cómo sean los incentivos que existen dentro del sistema, el rendimiento de esos recursos va a ser totalmente diferente y sus efectos van a ser también distintos. Y eso, por ejemplo, yo creo que es un tema en que, no obstante lo que se ha avanzado en materia de tratar de tecnificar la administración pública a través del sistema de alta dirección pública, todavía nos queda mucho por hacer. Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que el gran debate que debería existir en el país y que debería ser un debate en que se abordaran las cosas con criterio pragmático, realista,
basándonos en la experiencia nuestra y en la de otros países que han avanzado en este sentido, no es tanto en discutir si hay que gastar mucho más o mucho menos, sino que hay que concentrarse en ver cómo se puede hacer que un determinado gasto tenga el mayor efecto económico y social posible. Y eso pasa por estas discusiones que son menos grandiosas, pero que yo creo que tienen una incidencia muy importante para el bienestar de la gente. Queremos conocer la opinión, las ideas, las reflexiones de Jorge Aguad, director de empresas. Quisiera hacerle una pregunta al ministro y a Andrés por ser grandes conocedores de la economía americana. ¿Cómo puede ser que a esta altura no tengamos una información confiable, transparente y consensuada sobre el mercado de los derivados? Y tengamos estratosféricas diferencias de cómo se mueve el mercado real y el mercado financiero, por ejemplo, en el caso del petróleo. Y las estimaciones que se hacen en todos los niveles realmente son, para decirle una palabra, muy malas. Estamos al frente de una disyuntiva en que tenemos que aceptar que el mercado de los derivados es así, o tenemos una perspectiva de que en los próximos años la regulación va a hacer que sea mucho más transparente los mercados de derivados, que creo que es una de las grandes incógnitas que tienen hoy día los empresarios en sus tomas de decisiones. Muy buena pregunta. Para responderla yo creo que hay que mirar un poquito a la historia reciente. Precisamente una de las cosas notables es que haya mercados como ese, que hayan crecido tanto y donde las reglas estaban tan poco claras. Hay otro mercado que es un primo hermano de ese, que es el mercado de los credit defaults, de las garantías en caso de que alguien no pague un bono. Resulta que ese mercado hace 10 años no existía, hoy día transa varios trillones de dólares y la pregunta está, bueno, ¿cuál es el sistema mediante el cual se hacen los pagos si en algún momento el seguro tiene que ejecutarse? Y resulta que en Estados Unidos y en Europa la gente no sabe cuál es el sistema. En un mercado en que literalmente hay trillones de dólares en juego. ¿Qué lección saco yo de eso? Que en realidad esta pregunta de si más Estado o menos Estado en el sector financiero es muy engañosa, porque, perdónenme si lo trivializo, pero sin reglas claras que el Estado pone, porque si no las pone el Estado no las pone nadie, estos mercados o no existen o si existen van a durar poco. Si uno se imagina el desarrollo de ciertos mercados o instrumentos financieros en Chile, aquí Jorge Razo es algo que sabe muy bien, cuando se va a crear un sistema, un instrumento nuevo, ¿qué es lo primero que pregunta la gente? ¿Cuáles son las reglas de entrega de información? ¿Quién fija eso? El supervisor. ¿Cuáles van a ser las reglas de pago, de clearing? ¿Dónde se hace eso? En un sistema de clearing que es creado por ley. ¿Dónde se hace eso? Bueno, es un papel del Estado. Si hay transacciones en pesos y en dólares, ¿cuáles van a ser las reglas de cambio de una moneda a la otra? ¿En qué mercado va a ser? ¿En qué plazo? Eso no existe. No hay ese mercado, no existe si no hay un banco central que fije las reglas. Y por lo tanto no hay mercados financieros modernos, sino hay una serie de reglas fijadas ex ante, que no en su 100%, pero en una mayoría, la fija ya sea la ley o el regulador bajo el amparo de la ley. Y los mercados más desarrollados son los mercados que tienen un papel más grande, más preponderante y más activo para estos reguladores. Yo los invito a que vayan ustedes a visitar el SEC en Washington o el Financial Services Authority en Londres. Son instituciones gigantescas. A más desarrollado el mercado, más grande e importante la labor del regulador. Por contraste, no voy a nombrar a ningún país para no ofender a nadie, pero hay muchos países en los cuales no hay súper de valores, no hay súper de banco, no hay banco central autónomo y no hay mercado financiero. Es así de sencillo. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de si sí o si no. La respuesta sí de todas maneras. La pregunta es, como decía Andrés, si esa pega se hace bien o se hace mal. Y cuando se hace mal, las consecuencias son, como apuntaba Jorge, en el mercado de derivados, otros mercados, las consecuencias pueden ser catastróficas. Una cosa